Yo preguntaba al público más inteligente de la radio y la televisión en México, maestro Héctor Cruz, muralista, pintor, que por qué es importante saber de muralismo. ¿Por qué como mexicanos, o como no importa que estemos en México, que en este momento estemos en alguna parte del mundo escuchando o viendo el programa, por qué considera usted que es importante saber de muralismo? Bueno, porque fue una aportación enorme para el mundo artístico, el movimiento muralista mexicano, iniciado por Vasconcelos, por el general Obregón, presidente de México. Él fue el que decidió, vamos. En 1921 nombró a José Vasconcelos, y José Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública, tuvo la iniciativa de convocar a los grandes muralistas, a los grandes pintores mexicanos, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, gentes, artistas con una conciencia social, para que iniciaran el muralismo mexicano. Digamos que el muralismo, maestro, también es una ideología nacionalista, es una forma de plasmar la ideología de México, la historia de México. Así es, exactamente. Esa fue la idea de plasmar los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de la nación en sí. Y de la nación, ¿no? Así que esa fue la tarea maravillosa, el sentido que tiene el muralismo mexicano, ¿no? ¿A quién llegaste a conocer, don Héctor? A ver, maestro Héctor Cruz, porque entiendo fuiste amigo, compañero, pupilo de Diego. ¿Cómo? Cuando tú iniciaste, ¿qué pasaba en México? Bueno, pues en ese momento que yo estudiaba, yo iniciaba mis estudios en la escuela de la Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo tenía un maestro que era el técnico asesor del maestro Diego Rivera. En esos momentos, en el 47, si no tengo, bueno, creo que esa es la fecha exacta, cuando se iniciaron los murales en el Hotel del Prado, aquel mural de un domingo en la Alameda, ¿no? Y entonces me invitó este maestro para que fuéramos a hacer los preparativos de este mural maravilloso de Diego. Ajá. Y así tuve la oportunidad de estar pues muy cerca de Diego, aún con un carácter de albañil, ¿no? De trabajador, de poner los aplanados, ¿no? Las mezclas, etcétera, ¿no? Preparar los muros, ¿no? Y así tuve la oportunidad de estar un tanto cerca del maestro Diego Rivera hasta el final de los murales. Hasta el final de los murales, cuando puso aquella frase del nigromante de Dios no existe, que se armó un alboroto tremendo, ¿no? ¿Por qué, maestro? De manifestaciones tremendas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Cuéntenos de propia voz, ¿por qué esa frase detonó tanta controversia? Sí, bueno, pues sí, imagínese, ¿verdad? En un pueblo tan religioso como el nuestro, ¿no? Poner una frase de estas, ¿no? De Dios no existe, pues causó un revuelo tremendo. Y esta frase, pues fue de Ignacio Ramírez, cuando ingresó a la Academia de San Juan de Letrán, que dijo: Dios no existe, el universo se rige por sus propias leyes. Esa fue... Híjole, y en un país meramente católico. Así fue. Entonces fue una explosión terrible. Sí. Únicamente estábamos 2 ayudantes ahí, cuidando los murales de que no fueran a agredirlo, porque las manifestaciones frente al Hotel del Prado, ahí junto a la Alameda, eran tumultuosas y tremendas las manifestaciones en contra del maestro Diego Rivera por aquella frase tremenda, ¿no? Wow. ¿En cuánto tiempo desarrollaron ese mural? Usted le tocó, como dice, yo fui una parte del albañil que aplanó, dejó las condiciones adecuadas para que pintara. Hasta que llegó, bueno, con Miguel Alemán, ¿no? Que bueno, y Diego convenció a Diego de borrar esta frase, y así ya
¿La borró? Se terminó el escándalo tremendo, ¿no?, que causó esta frase, ¿no? O sea, ¿siempre ha habido censura, maestro, en México? Bueno, sí, No solo periodísticamente, ha habido sí, represalias en contra de la libertad de expresión a los muralistas, pues no los atacaban así de comunistas, en fin, ¿no? Bueno, a Diego lo hicieron Y pedazos, ¿no? a Diego lo hacían pedazos, así que al grado que tenía una pistola en uno de sus andamios, ¿no?, para protegerse, ¿no? Y ahí entiendo que tenía una pistola en su sí, andamio. así, sí, cuando estaba pintando en aquellos murales del antiguo colegio de San Ildefonso, ¿no? Entonces, pues las agresiones eran tremendas, ¿no? Mucha gente no estaba de acuerdo, por eso aquel título de que los pintores de los monotes, ¿no?, que les decía, ¿no?, a Diego y a Orozco y a Fíjate nada más la ignorancia, maestro. Sí, así que... los pintores de los monotes. De los monotes. ¿No? O sea, la dimensión de un ser humano le llamaban monote. Así era, ¿no? Entonces, sí. Había mucha ignorancia, maestro Cruz. Pues sí, sí, no tenía la cultura, ¿no? No tenía todavía, el país estaba en un proceso, ¿no?, pues, de la educación, en fin, de la cultura. Ahora, yo he tenido muralistas recientes, por ejemplo, un oaxaqueño que se fue a hacer pues un mural a Dubái. Debe ser un chavo de 35 años, 33 años. ¿Ha cambiado el muralismo? Los temas, por ejemplo, los temas que tú has plasmado, ¿cuáles han sido? Bueno, sí ha cambiado radicalmente. En realidad no tienen ese sentido social y humanista, ¿no?, que era la característica de las murales de la escuela mexicana, ¿no?, del arte, ¿no?, que era fundamentalmente esa ideología nacionalista. Nacionalista, social, ¿no?, humanista, repito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues después vino una corriente que era, pues, no tan comprometida socialmente como en el caso de los grandes maestros muralistas como Diego Rivera, Siqueiros, ¿no?, que era una gente muy combativa, miembro del Partido Comunista, etcétera, ¿no? José Clemente Orozco, que era una gente muy aparte, ¿no?, que no pertenecía a ningún partido, pero era una gente de todas maneras imagínate con una el escándalo de Rivera en el con una Rockefeller conciencia Center. social maravillosa, ¿no? Crítico, terrible, ¿no? Se habla ahí de los murales recuerdo a una de las ¿cómo se llama? ¿Cuál? Gentes de ahí de la Suprema Corte que decían: José Clemente Orozco nos puso del asco porque hay una crítica terrible a la justicia mexicana, ¿no? Con relámpagos y truenos en contra de Y así sigue, maestro. Así. Parece que no ha cambiado, pero sí ves una corriente de muralistas contemporáneos, por decirlo así, que están pintando. ¿Cómo estás actualizando tú todo eso en ti? Bueno, sí, hay unas corrientes actualmente, no sé, en todo el mundo y en México hay una corriente de un muralismo urbano, claro, urbano, maravilloso, por cierto. A mí me encanta realmente, ¿no? No tiene el carácter social, crítico, ¿no?, nacionalistas. Más bien tiene un carácter festivo, ¿no?, alegre, decorativo, maravilloso, ¿no? Sí. Fíjense que van a sacar unos murales que voy a invitar a los de Herradura y a los de Puretti. Hay unos murales que va a sacar Tequila Herradura en muchos edificios en la Ciudad de México. Unos murales preciosos, de mucho colorido. Ahorita le consigo imágenes, maestro. Y le van a poner un producto que se llama Puretti, que descubrieron en Cincinnati y ya está teniendo un auge importantísimo en España, para limpiar la ciudad. Entonces, ya no solo es el mural, sino también la posibilidad de que a través del arte, pues se limpie la Ciudad de México, que es una de las más sucias del mundo, ¿no?, en contaminación. Entonces, creo que puede sonar muy interesante, muy interesante. Te preguntan,
Para conocer tu mural, lo que tú has hecho, cuéntanos, ¿dónde podemos verte, maestro Héctor Cruz? Bueno, la última obra que realicé, gracias a la actitud del secretario de Educación Pública en la época del presidente Zedillo, Limón Rojas, Miguel Limón Rojas, tuve la oportunidad de pintar en la Suprema Corte. Claro. ¿No? Un regalo que el presidente Zedillo quiso hacerle a la Suprema Corte con motivo de la llegada del 2000. Entonces, pues era pues un reto muy grande estar en un lugar como la Suprema Corte y, repito, estar junto a José Clemente Orozco. Claro. Era realmente una enorme responsabilidad. Y así me entregué con una gran pasión durante más de un año a realizar estos murales con la historia, precisamente de la Suprema Corte y de la creación de esta nación, que le llamé Génesis, nacimiento de una nación, ¿no? Murales que además el maestro nos contó la vez pasada que no le permiten entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que están ahora, para ver los murales y para ver cómo puede retocarlos, cómo puede... me decía que están un poco dañados. Pues es lo que quiero ver, en qué condiciones se encuentran, ¿no? Porque sí, me interesa muchísimo, ¿no? Conservar, mientras yo viva, conservar esta obra, que me parece un esfuerzo extraordinario, ¿no? ¿En qué año la hiciste, maestro? En 1932. ¿No? ¿En 2000? ¿Los pintó en el año 2000? Esto fue en el cine, en el 2000. ¿Pero tú empezaste en el 32? Yo nací en el 32, sí. ¿Cuándo sí. empezaste a ser pintor muralista? Pintor muralista, bueno, yo me inicié en el 46 en la Esmeralda, ¿no? Y ahí inicié mi carrera de artista. Fíjese, maestro, que me estaban contando el maestro Héctor Cruz que con motivo del mural que se hizo para la Suprema Corte de Justicia, que él pintó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo un billete de lotería. Así. Que fue como un homenaje a tu persona, ¿no? Al propio mural. Así fue, sí. ¿No? ¿Han visto el mural? Es impactante. A ver, te preguntan, ¿tuvo que ver la música con la pintura en tus tiempos? Bueno, a mí me encanta mucho la música. Siempre estoy escuchando música, pero al pintar no estoy en pleno silencio, entregado totalmente pues al complejo que es la creación de una obra de arte, ¿no? Lo más destacado del movimiento después de la Revolución Mexicana, te dice, las personas que nos escuchan, que fueron David Siqueiros, Rivera y Orozco, que son los tres conocidos a nivel mundial. ¿Tú cruzaste fronteras, maestro? Sí, cómo no. Afortunadamente he estado, fui premiado en la Unión Soviética con uno de mis cuadros y en fin, he dictado conferencias en diferentes partes de Estados Unidos, en San Diego, California, en Los Ángeles, en Houston y en Washington, la Casa de la Cultura, con motivo de mi exposición en el Banco Interamericano, ¿no? Qué bien. Y en Colombia y en Panamá, en el Museo del Hombre, también dicté una conferencia. Y aquí en México, mi última conferencia fue en la Capilla Alfonsina, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre mi visión del mundo artístico. ¿Aportaste alguna técnica, maestro, al muralismo? Sí, tuve la suerte de ser el primer artista que usa la técnica del acrílico. Siendo miembro del taller de integración que creó el maestro Chávez Morado, yo realicé un mural en la Presa Miguel Alemán con los temas de la vida primitiva de la cuenca del Papaloapan y la vida moderna. Y así se usó, por primera vez tuve la suerte de usar la técnica del acrílico que trajo
Alejandro Parrodi, que era técnico del taller de integración, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la técnica? Para los que ¿la no técnica? sepamos de pintar las dimensiones Sí. de un mural, ¿cómo es la técnica? Sí, es una resina sintética, ¿no? Diferente al óleo, que es un aceite, ¿no? A base de aceite. Es una resina acrílica y se disuelve como la acuarela, se pinta como la acuarela con agua y el pigmento, ¿no? Y la mezcla del acrílico. Es que fíjese, maestro, me quedé pensando, maestro Héctor Cruz García, ¿cómo conservar un mural al aire libre? Sí. Porque sí tiene que haber hoy nuevas tecnologías para poderlo proteger. Sí, bueno. ¿Antes qué había? Sí, Qué tema, ¿no? Por eso se usó para realizar un mural al aire libre, pues hay técnicas que no resisten mucho, ¿no? Por más fuertes que sean o maravillosas que sean, pues sí, siempre a la intemperie corren el peligro de desaparecer. Por eso se inventó lo del mosaico, como el caso Que Diego Rivera lo puso, por ejemplo, en el Teatro Insurgentes. Así fue, y el Yo tengo un avalúo. Y Juan O'Gorman en la ciudad universitaria. Parece que fue inspirado, lo de Juan O'Gorman fue el uso de la piedra de color, fue inspirado en Antonio Gaudí, ¿no? Que usó No lo dudo. las piedras de color en sus edificios, en sus construcciones. Fíjate, ¿no? maestro, estás tocando un tema muy interesante, como del muralismo, de esta pintura del óleo para la intemperie, para estar afuera al aire libre, pues brincan al mosaiquito chiquitito de estos para que puedas ahora hacer un mural Sí. de mosaico, que ha de haber sido una locura también hacer eso. Sí, tremenda. ¿Nunca locura, trabajaste con mosaico? Sí, cómo no. Yo estuve a cargo de un mural del maestro Juan O'Gorman, homenaje a Cuauhtémoc en Tasco, en Hotel de la Misión. Yo me encargué de la realización de ese enorme mural, maravilloso, bellísimo, ¿no? Siendo ayudante del maestro Juan O'Gorman, ¿no? Entonces, pues sí tuve la experiencia y lo mismo tuve también la oportunidad de trabajar con Chávez Morado en el ASCOP, que ahora pues, están tratando de conservarlo y pedir que esto se convierta en un centro cultural, preservando los murales maravillosos de Chávez Morado, Juan O'Gorman. ¿Cómo era Juan O'Gorman, maestro? ¿Cómo? ¿Cómo era Juan O'Gorman como persona? Como persona, todos los maestros que yo traté eran maravillosos. ¿De veras? La verdad, todos. Gente Diego muy era creativa, de una ¿cómo? ternura maravillosa. Ay, qué bonito, maestro. Siqueiros era pues de camarada. Me trataba de camarada. ¿Te decía ¿no? camarada? De camarada, sí. Tengo unas cartas de Siqueiros, ¿no? Invitándome a una exposición, pero así con el tono de camarada, ¿no? Qué bonito. ¿Qué más conservas? Que vale para ti mucho. Para mí, bueno, pues el trato con estas gentes maravillosas, extraordinarias, ¿no? Que tuve esa suerte maravillosa en la vida, ¿no? De haber tenido esa suerte de conocer a estas gentes, ¿no? Y bueno, pues así conocer a grandes intelectuales, a presidentes. También tuve la oportunidad de estar comparecer en la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados con mi calidad de presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, donde conseguí como uno de los logros fabulosos, máximos, lo del pago en especie, con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Ahí se logró el pago en especie. Así fue. Y fue mi logro. Es una gran decisión. Fue mi milagro. Por eso tienen los acervos hoy que tienen de pinturas. Así es. Que por cierto, maestro, ¿dónde están? Porque antes entrabas, no sé, a la Secretaría de Hacienda o a cualquier, no sé, Relaciones Exteriores y veías este acervo cultural. Bueno, se creó importante. un museo que, por cierto, me ofrecían la dirección de ese museo, pero yo pues lo rechacé cordialmente, digo, porque pues no era mi papel ser director de un museo. El antiguo arzobispado, que está a un lado del Palacio Nacional, se hizo el Museo de Pago en Especie. Y toda esa obra va a parar a las casas de la cultura de la República y embajadas inclusive también, ¿no? Entonces,
al mismo tiempo que es un beneficio del Estado hacia los artistas, es una contribución también de los artistas al acervo cultural de la nación, con toda su obra, ¿no? Ahora ve uno las colas de artistas pagando sus impuestos con sus obras, ¿no? Híjole. Así que esto fue uno de mis logros más extraordinarios, ¿no? Sí. Oiga, ahí cabe la pregunta, maestro Héctor Cruz García, de lo que existe, digamos, de arte en México, que tendría que ser un arte público. Sí. ¿Sigue quedando mucho o se fue a colecciones privadas? Porque creo que hay cosas que deberían de estar en un museo para que todos lo gocemos, Claro. y no en una casa particular. Claro. Porque pues lo gozan ellos y bien, gracias. Claro. Pero ¿no habrá alguna etapa en la historia de México que se perdió o se tuvo que vender, o todas esas obras? Sí. Bueno, que yo sepa, bueno, pues hay una serie de museos en México, ¿no? Están pues museos, digo, el caso del pago en especie, la creación de este gran museo extraordinario que se convirtió el antiguo arzobispado en un museo maravilloso, ¿no? Y luego, pues, en las casas de la cultura de la República, yo he visto en Yucatán y a otros, Michoacán. Sí, hay magníficas obras. Pero mi pregunta es si esas magníficas obras, que fueron muchísimas, siguen en exposición, o muchas se fueron a coleccionistas privados que no las muestran. Sí, seguramente. Porque la colección privada en México, ¿qué tal está, así maestro? es, sí, hay mucha gente coleccionista de todas las obras, ¿no? Importantes, ¿no? De Diego Rivera, de Frida Kahlo, etcétera. ¿Has hecho murales privados? No. Los murales que yo he hecho son públicos. El mural de Temazcal, Oaxaca, un mural que, por cierto, se destruyó en el terremoto del 85, que era un homenaje yo le llamé el constructor de México, a los albañiles, por el 3 de mayo, ¿no? Sí. El homenaje a los albañiles que se destruyó. Me gustaba mucho ese mural. Y no quedó nada. Tengo fotografías, pero no quedó nada, se destruyó, se desmoronó el edificio con el terremoto. Y así hay otro mural en la escuela, el Pípila, ahí en Chapultepec, ¿no? Con el tema del negro Yanga, ¿no? Por acá te preguntan, maestro Héctor Cruz, ¿conociste a Luis García Robledo? Sí. Que nos cuentes. ¿Eran amigos? Sí, ¿Quiénes muy eran tus amigos. amigos? Luis García Robledo fue por el que yo tuve oportunidad de entrar de maestro a la Esmeralda. Había salido de la Esmeralda y pues como siempre la vida de un artista es difícil porque pues no hay manera de vender inmediatamente cuadros y cosas por el estilo. ¿De qué vive uno, no? Entonces estaba yo tratando de buscar una plaza de maestro, y fue García Robledo quien, siendo director ya en estos momentos de la Esmeralda, el maestro ¿cómo se llama? Castro Pacheco. Ajá. Luis García Robledo. No. Luis García Robledo. O sea, el maestro buscó en los cajones y sacó el nombre. Sí. Entonces, Luis García Robledo habló con el maestro. Castro Pacheco. Sí, diciéndole que me invitara como maestro a la Esmeralda. Y así entré como maestro a la Esmeralda. Siendo el maestro más joven. ¿Qué edad tenías? No, pues yo siendo de 1932 a 46, pues era yo muy joven, ¿no? Y salí en 51 de la Esmeralda, ¿no? Y qué bien, sí. Qué bien, maestro. Así que regresé a la Esmeralda con gran orgullo. Claro. Y sin la experiencia, me da un temor tremendo de dar clases, ¿no? Tenía que fumar y tomar unas pastillas para los nervios, porque ¡ay, qué divino, Héctor! enfrentarme a los estudiantes era terrible, ¿no? Si era yo un joven, muy joven, ¿no? 19 años o 17, algo así, ¿no? Era muy difícil, pero bueno, pues gradualmente fui tomando una seguridad y una experiencia de maravilla, al grado de que después hubo una oportunidad de tener
una cátedra en la Academia de San Carlos. Ándale. Y concursé para una oposición y gané una plaza de maestro en San Carlos, ¿no? Entonces, era tal mi pasión por la enseñanza y por la preocupación por la nueva creación de nuevos métodos de enseñanza, que fui miembro del Consejo Técnico, después miembro de las comisiones dictaminadoras y llegué a ser consejero universitario en la época de Javier Barros Sierra. ¿Qué tal? Y No, quiero bueno. decirle que en 68, siendo miembro del Consejo Universitario, marché con él en aquella marcha del silencio que hubo como protesta. Lado a lado. del- Híjole, qué Entonces tuve historias. esa oportunidad y bueno, conocí allá a Javier Barros, ahí uno de los hijos del rector, a Fernando Solana, que después fueron gentes que me ayudaron cuando tuve la locura de aceptar ser presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, ¿no? Porque fue una locura, en realidad yo lo busqué, no ando yo buscando puestos ni cosas por el estilo, pero me nombraron presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos y así inicié mi lucha por la defensa de los derechos de autor, haciendo convenios, gracias a la asesoría con los grandes abogados sobre derechos de autor. Claro. ¿no? Gabriel Arrea, Ramón Obón, entre los principales abogados especialistas en derechos de autor. Ramón Obón es una joya. Tuve Yo a la la familia Obón le oportunidad mando un beso de con hacer mucho cariño. convenios con Italia, con España y así, sobre derechos de autor. Y llegando a esta última parte de haber conseguido lo del pago En especie. En especie con Francisco Gil Díaz, Fíjate. secretario de Hacienda en la época del presidente Salinas, ¿no? Sí. El domingo 4 de febrero, ¿qué va a hacer, maestro? Le preguntan Pues, desde Puebla. Pues me han invitado a exponer allí una serie de fotografías de la luz, de mi exposición, la luz en el paisaje que estoy exponiendo aquí en la Villa San Jacinto, en la Galería Exo. ¿Ahí sigue todavía? Ahí sigue todavía. Ok. Entonces se va a hacer una inauguración muy bonita, muy interesante. ¿A qué hora, maestro? A las 12 del día, 12:30, cada fotografía va a llevar lleva una frase de un poeta, de un escritor. Así hay frases de Carlos Pellicer. Qué bonito. Carlos Pellicer sobrino, de Pellicer, Miguel Limón Rojas, en fin, grandes poetas, ¿no? Tengo frases ahí que se van a poner en cada fotografía. Hay Gracias, una frase maestro muy Cruz. bonita que A me ver, gusta ¿cuál es? mucho, de un poeta, Roberto López Moreno, que dice: ante un cuadro de Héctor Cruz, sí estaba Pellicer como un manchón de luz en el paisaje. ¡Ay, qué bonito! Como un manchón de luz en el paisaje. Porque quiero decirles que con Pellicer tengo una relación maravillosa. Con Pellicer, el maestro Pellicer llegó a mi casa y me dijo: maestro, este cuadro es el Génesis. Es el Génesis. Híjole, qué bonito. Entonces, yo en ese momento no capté No entendió. la profundidad de esta frase, ¿no? Pero después me di cuenta que era, como él lo dijo mismo, el nacimiento de una nueva visión del paisaje. ¿No? Maestro, qué bonito. Por acá te preguntan. Sí. Es que hay muchas preguntas. A ver, ¿qué piensas del arte moderno, del arte contemporáneo? Jonathan te pregunta. Sí. Bueno, pues ¿Hay todo es cosas válido. que te gustan? Cada quien tiene su propia Es que visión. ¿sabes de qué me acordé, Su maestro? propia visión del arte, ¿no? Claro. Desde luego yo soy un pintor muy realista, ¿no? Sí, tienes sí. en ti una hay manera mucho de ver- trabajo, ¿no? De ver, ¿no? Entonces, Es que yo pero entré a alguna cada artista exposición. tiene su propia Sí, visión, hay entré una a gran alguna libertad, exposición ¿no? de arte contemporáneo y el atadito era de popotes. Sí.
Era un atadito de popotes Sí, que valía millones de dólares. Dije, Sí. chinga, ¿por qué no se me ocurrió a mí el atadito tú? sí, sí. De popotes, que está muy sencillo. Sí, ¿no? claro. Contra los muralistas, cada Sí. quien su gusto, pero sí hay cosas muy raras, Sí, maestro. Yo tuve la oportunidad con un compañero, casi hermano, Benito Meseguer. Tuve la oportunidad, siendo becado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la universidad, para hacer un viaje de estudios por toda Europa, para estudiar las nuevas corrientes artísticas contemporáneas. Y bueno, pues conozco de alguna manera la historia del contemporáneo del arte, y a final de cuentas yo tengo, repito, mi propia visión de las cosas, ¿no? Y te quedas- Independientemente de que, bueno, pues cada quien sigue su propia visión del arte, ¿no? Sí. Es un patrimonio, el muralismo, maestro, en México es un patrimonio artístico incoleccionable. Así es. Punto. Así es. Claro. Sí, Así pues, es. las Vean llevas. Siqueiros en Guadalajara. ¿Qué tal esos murales, maestro? No, de José Clemente Orozco. De Orozco, de Siqueiros, en la capilla. La capilla está así, del Hospicio Cabañas, ¿no? En el Es hospicio. algo que hay que entrar de rodillas. De porque rodillas. Es algo. Excelente Una entrevista, gente con- señorón de le la fal- pintura. Le faltaba un brazo con unos lentes enormes, ¿no? ¿Cómo pudo pintar esas cosas tan maravillosas? Es el hombre de fuego maravilloso, fue extraordinario. precioso. ¿no? Bueno, yo creo que es lo más grande. Un día estaba yo reunido con un grupo de críticos en la universidad, y algunos críticos mexicanos estaban hablando de Picasso, de Dalí, etcétera, y todo. Y uno de los críticos le dijo, lo paró al crítico mexicano y le dijo: ¿qué tanto están hablando ustedes del arte europeo cuando ustedes tienen a uno de los más grandes artistas del mundo? Siqueiros. Y si así lo creo yo, José Clemente Orozco, ¿no? Y no solamente José Clemente Orozco, Diego Rivera, Siqueiros, extraordinario, maravilloso, ¿no? Usted, maestro. Hay que ver todo el recorrido Usted, del nada más centro está en la histórico, Sí, ¿verdad? para De entenderlo. la Secretaría de Educación Pública, que es algo maravilloso. Ese mural ¿no? es precioso. La capilla de Chapingo, que es extraordinaria, ¿no? Y el mural quedé de un día pensando. domingo en la Alameda, a mí me parece que es genial, es extraordinario, ¿no? Me quedé pensando en murales. ¿Hay alguno en la Ciudadela o estoy alucinada? De la Ciudadela. En la Ciudadela, que hubo una reconstrucción de bibliotecas y demás en la Sí. época de Consuelo Sáizar, en Conaculta. No sé si allá hay algún mural que me estoy perdiendo, pero maestro, es un honor estar con usted, maestro Héctor Cruz. Próximo domingo, ahí en San Ángel, En Parque Lincoln. en Parque Parque Lincoln. Lincoln. Sí. Ah, es que El me dijo Parque San Lincoln. Ángel. Parque Lincoln, Parque 12, Lincoln. 12 horas. Pues A el las 30. 12 horas, ¿no? Va a ser una cosa muy bonita, un domingo muy festivo con la inauguración de esta exposición. Es ¿no? auditorio Ángela Peralta en Parque Lincoln. Sí, queda claro, Polanco. en Polanco. Muchas gracias, maestro. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Qué gusto, pues el placer de estar con ustedes Igualmente, es maestro. un gran placer. Igualmente. Qué Poder honor.